En la Segunda Guerra Mundial, el Führer se consideraba a sí mismo un líder militar invencible, pero cometió una serie de errores que no solo lo llevaron a la derrota, sino que también cambiaron el curso de la historia. Hoy en Legado Militar te contamos los 10 errores más catastróficos del Führer que sellaron el destino del Tercer Reich y llevaron a su caída definitiva. Pero, ¿sabías que uno de estos errores fue tan grande que costó millones de vidas y aceleró el final de la guerra? Quédate hasta el final para descubrir cuál fue. Error número 10. La Batalla de Inglaterra. Comenzamos con la Batalla de Inglaterra, donde el Führer esperaba que el Reino Unido se rindiera rápidamente tras el Blitz, su campaña aérea masiva. Sin embargo, subestimó la capacidad de la RAF y la resistencia del pueblo británico. A pesar de los intensos bombardeos a ciudades clave como Londres, los británicos contaban con un sistema de radares avanzado y con aviones Spitfire de última generación. Estos factores, junto con errores estratégicos de Führer, como el cambio de objetivos militares a civiles, permitió que la RAF se reorganizara y finalmente repeliera el ataque alemán. Este fue uno de los primeros fracasos notables de la Luftwaffe y marcó un punto de inflexión al dejar al Reino Unido como una base clave para los aliados. Error número 9. Pearl Harbor. Un error diplomático. Aunque el ataque a Pearl Harbor fue ejecutado por Japón, la decisión de Führer de declarar la guerra a Estados Unidos, apenas días después del ataque, fue un error diplomático monumental. Hasta ese momento, Estados Unidos mantenía una posición neutral en la guerra europea, brindando solo apoyo logístico a los aliados a través del programa de préstamo y arriendo. Con la entrada oficial de los estadounidenses en el conflicto, el Führer activó una potencia industrial y militar capaz de producir armas, aviones y barcos en masa, lo que inclinó rápidamente la balanza a favor de los aliados. El poderío militar estadounidense, combinado con la entrada del frente occidental, agotó los recursos del eje y aceleró su caída. Error número 8. Subestimar la industria soviética. Uno de los mayores errores del Führer fue subestimar la capacidad industrial de la Unión Soviética. Tras los primeros éxitos de la Operación Barbarroja, el Führer creía que el colapso soviético era inminente. Sin embargo, la URSS había trasladado gran parte de sus fábricas a los montes Urales y Siberia, fuera del alcance alemán. Estas fábricas siguieron produciendo armas, municiones y el formidable tanque T-34 en enormes cantidades. Mientras el Führer esperaba una rápida victoria, los soviéticos se preparaban para una guerra prolongada, superando a los alemanes en producción de armamento y reabastecimiento de tropas. Error número 7. El giro hacia el Cáucaso. En lugar de centrarse en un avance decisivo hacia Moscú, el corazón político de la Unión Soviética, el Führer cometió un error estratégico al desviar sus fuerzas hacia el sur, con la esperanza de capturar los ricos campos petroleros del Cáucaso. Este giro dividió sus tropas en dos frentes y debilitó su capacidad de avance en todas las direcciones. Los recursos petroleros eran, sin duda, vitales para el esfuerzo bélico alemán, pero este desvío permitió a los soviéticos concentrar sus defensas en áreas clave, como Stalingrado. Además, el terreno inhóspito y las condiciones climáticas extremas retrasaron aún más el avance alemán, mientras los soviéticos organizaban una defensa estratégica y eventual contraofensiva. Error número 6. El rechazo a la retirada en Stalingrado. Stalingrado representa uno de los puntos más bajos para el ejército alemán. A pesar de que sus generales le aconsejaron retirarse para salvar lo que quedaba de sus fuerzas, el Führer insistió en que las tropas debían mantener su posición a toda costa. Cerca de 300.000 soldados alemanes quedaron atrapados en la ciudad durante un invierno brutal, sin suministros ni refuerzos. La decisión de no permitir una retirada significó la pérdida total del Sexto Ejército, una de las fuerzas más experimentadas y mejor equipadas de la Wehrmacht. Esta derrota debilitó gravemente el frente oriental y permitió a los soviéticos tomar la iniciativa en el este,
marcando el inicio de una serie de derrotas alemanas en la región. Error número 5. La confianza ciega en su propio juicio. Uno de los aspectos más destructivos del liderazgo del Führer fue su confianza inquebrantable en su propio juicio. A medida que avanzaba la guerra, cada vez ignoraba más el consejo de sus generales y tomaba decisiones basadas en su intuición. Esto incluyó desde la insistencia en ataques suicidas hasta la negativa a retroceder cuando las condiciones lo requerían. La estructura jerárquica del Tercer Reich se convirtió en una cámara de eco donde las decisiones irracionales del Führer no podían ser cuestionadas. Esta ceguera estratégica llevó a errores como el mal manejo de las defensas en el día D y la falta de preparación para la contraofensiva soviética en el este. Error número 4. No priorizar el desarrollo de armas avanzadas. Los alemanes estaban a la vanguardia del desarrollo de tecnologías militares avanzadas, pero el Führer cometió un grave error al no priorizar su implementación. El avión a reacción Me-262, por ejemplo, podría haber cambiado el curso de la guerra aérea si se hubiera utilizado a gran escala antes. Además, proyectos como los cohetes Mo-2 y los submarinos avanzados no fueron desarrollados ni producidos en cantidades suficientes para hacer una diferencia estratégica. La obsesión del Führer por ciertas armas milagrosas, como los tanques superpesados, desvió recursos de áreas cruciales, dejando a las fuerzas alemanas en desventaja tecnológica frente a los aliados. Error número 3. La subestimación de los aliados en el día D. El 6 de junio de 1944, los aliados llevaron a cabo la operación militar más grande de la historia, el desembarco en Normandía. El Führer, confiando en que los aliados atacarían en el paso de Calais, no reforzó adecuadamente las defensas en Normandía. Incluso cuando los primeros informes del desembarco llegaron, el Führer se negó a enviar refuerzos inmediatos, creyendo que el verdadero ataque aún estaba por venir. Esta demora permitió a los aliados establecer una cabeza de playa sólida y comenzar su avance hacia el corazón de Europa, liberando Francia y, eventualmente, forzando a los alemanes a luchar en múltiples frentes. Error número 2. Mantener un frente múltiple. El Führer no aprendió de los errores del pasado, particularmente de la Primera Guerra Mundial. Al abrir demasiados frentes simultáneamente, agotó los recursos y la mano de obra de Alemania. Desde el este, luchando contra la Unión Soviética, hasta el oeste, enfrentando a los aliados en Normandía, y en el sur, en campañas en África e Italia. La Wehrmacht estaba sobreextendida. Este error estratégico debilitó la capacidad del ejército alemán de concentrar sus fuerzas y de mantener líneas de suministro eficientes, lo que eventualmente llevó a su colapso en varios frentes. Error número 1. La invasión de la Unión Soviética, Operación Barbarroja. El error más catastrófico del Führer fue sin duda la invasión de la Unión Soviética. Lanzada en 1941 bajo el nombre de Operación Barbarroja, esta campaña fue un fracaso logístico y militar desde el principio. El Führer subestimó la vastedad del territorio soviético, la resistencia del Ejército Rojo y, lo más importante, el impacto del invierno ruso en sus tropas mal preparadas. A pesar de algunos éxitos iniciales, las tropas alemanas quedaron atrapadas en una guerra de desgaste para la que no estaban equipadas. La resistencia soviética, combinada con el clima brutal y la falta de suministros, transformó esta operación en la mayor. Estos 10 errores catastróficos no solo determinaron la derrota del Führer, sino que también cambiaron el curso de la historia. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices profundas en la humanidad, pero también enseñó lecciones invaluables sobre las decisiones en tiempos de conflicto. Si te apasiona la historia militar, no olvides suscribirte al Legado Militar para más contenido sobre las estrategias, batallas y personajes clave que dieron forma al mundo. Y si quieres saber más sobre las armas secretas que Hitler intentó desarrollar, haz clic en el siguiente video. Nos vemos en el próximo episodio.